Comenzamos el bloque 8 de Historia de España que engloba a dos lecciones, el 8.1 y el 8.2. Son lecciones corales, son lecciones que atraviesan todos los hechos históricos del siglo XIX, pero de puntillas, porque realmente van a tratar otros conceptos que son sobre todo el tema de la demografía, la migración e inmigración, el desarrollo urbano, la industrialización, fundamentalmente. Entonces, repito, aunque hablan de hechos históricos que ya habéis estudiado en el siglo XIX, sobre todo se centran en esto. Y comenzamos con el tema del desarrollo urbano, la evolución demográfica en España y todo lo que son los movimientos migratorios. En el año 1800, para que os hagáis una idea, o sea, unos poquitos años antes de que comenzara la guerra de independencia contra Napoleón, 8 años antes, en el reinado de Carlos IV, pues se calcula aproximadamente que España tenía una población de 11 millones y medio de habitantes. A partir del año 33, que nace Isabel II, y 1857, que ya está reinando Isabel II, pasado justo el bienio progresista, acaba de caer en el 56, pues la población se calcula que va a aumentar unos 3.200.000 personas. A ver, todo esto es muy relativo porque evidentemente los datos estadísticos demográficos provienen sobre todo de partidas de nacimiento, de bautismo, de defunción, que suelen estar en las parroquias, en las iglesias, con lo cual son fuentes indirectas y no son fuentes fiables para nada al 100%. ¿A qué podemos deber esto? Que también está evidentemente ocurriendo en toda Europa, pues fundamentalmente a esto que aparece en las imágenes. Va a mejorar la alimentación por varios motivos en España. Por un lado, porque hay una extensión de cultivos, recordar que va a coincidir con varias desamortizaciones, la de Mendizábal y la de Madoz, por tanto, van a ser terratenientes que sí que van a cultivar para sacar un provecho económico, con lo cual hay un mayor aumento de cultivos. Si hay un mayor aumento de cultivos, se aplica ipso facto la ley de la oferta y la demanda. Si hay más producción, más tonelaje de un mismo producto, los precios bajan, con lo cual las clases más humildes, más bajas, pueden acceder de una forma más fácil al consumo de esos productos. Y, por ejemplo, lo que tenéis aquí también, de forma simpática, la patata se dispara su consumo no solo en España, sino en toda Europa. Va a ser la comida claramente de los pobres, de las clases más humildes. La patata, debido al almidón, va a saciar muchas veces el hambre y va a salvar de la muerte a muchas poblaciones pobres, que se lo digan a los irlandeses, por ejemplo, también en el siglo XIX. Y por otro lado, va a surgir una medicina preventiva, y aquí veis un ejemplo en ese grabado que tenéis. Se trata de las primeras vacunaciones. Va a surgir el concepto de vacuna, que ahora lo veremos de una forma curiosa cómo fue su origen, y mejora las medidas higiénicas. Se empieza a utilizar con mayor frecuencia el jabón que evidentemente lo hemos visto en nuestra propia pandemia del COVID-19. Ha sido fundamental el uso del jabón en el lavado de las manos para evitar el contagio del COVID. Pues aquí mismo va a pasar igual en el siglo XIX, pero con otras enfermedades. Os decía, las primeras vacunas, su origen absolutamente curiosísimo. Aquí tenéis una fotografía de una vacunación en una escuela infantil y fijaros la forma tan sumamente, no sé cómo llamar, artesanal. Entenderéis perfectamente ahora viendo esa vaca de dónde viene el nombre de vacuna. Es muy sencillo. Eh, las primeras vacunas surgen precisamente de las pústulas, de la pus que le salían en las heridas a las vacas cuando habían contraído alguna enfermedad y se veían que no morían, y soltaban esa pus por las heridas abiertas. Lo que se hacía era por parte de los médicos, cuando se hicieron varios ensayos, prueba, error, ya sabéis, ensayo, error, acierto, pues veis que aquí tiene la vaca, está completamente pelada y tiene varias marcas. Le han cortado ahí la piel, han sacado la sangre y las pústulas, esas que os digo, esa pus, y literalmente con esas cuchillas se está introduciendo esa poquita de sangre y de pus, eh, que son simplemente, como sabéis, son leucocitos muertos, se están introduciendo directamente al torrente sanguíneo de los niños.
Se supone que si la vaca ha sobrevivido a ciertas enfermedades que también afectan al ser humano, al introducirse esos anticuerpos, esas enfermedades muertas, esos virus, pues se consigue por parte de nuestros anticuerpos eliminarlos. ¿Vale? Es un principio, como veis, muy básico, de ahí viene el nombre de vacuna. ¿Cuál es el gran problema de España? A pesar de que ha mejorado la alimentación, empezamos a tener ciertas medicinas, que España mantiene unas altas tasas todavía de natalidad. Estamos hablando de un 36 por mil, 36 personas que fallecen por cada mil, ¿vale? Perdón, de natalidad, que ya quisiéramos hoy en día, desde luego, y la mortalidad también es muy alta, un 30,4 por mil, con lo cual lo que es el crecimiento vegetativo, que es realmente lo que indica a un país si su demografía va bien o va mal, pues se quedaba casi lo comido por lo servido, como se suele decir. Porque el crecimiento vegetativo, ¿cómo se obtiene? Pues se obtiene restando 30 a 36, con lo cual realmente es un 4 por mil prácticamente lo que nos queda de diferencia. Veis que desde el año 1868 hasta 1900, el principio, casi el principio del siglo XX, prácticamente las tasas se están manteniendo exactamente igual. Sigue habiendo crisis de subsistencia o bien por guerras externas o internas que provoquen la falta de alimentos en algunas zonas de España y provoque hambrunas y epidemias. Las epidemias típicas del siglo XIX fueron sobre todo el sarampión, el tifus, el cólera sobre todo. De hecho, si tenéis pueblos, observar que en muchos de vuestros pueblos hay no un cementerio, sino varios cementerios. Seguramente uno de ellos será un cementerio de la época del cólera, que era un cementerio que se hacía aparte y casi siempre eran fosas comunes porque los cadáveres se echaban con cal viva para evitar su propagación. La tuberculosis también y evidentemente las guerras, repito, externas o internas, ya sean las guerras carlistas o ya sea, por ejemplo, luego la guerra de Cuba, va a provocar una gran mortalidad. Aquí tenéis un cartel británico de la época hablando de eso, de tener cuidado con el cólera, y aquí tenéis a un grupo de exploradores españoles, no tiene desperdicio la foto, en Marruecos, que era muy típico traerse de estos lugares el cólera y que luego se difundiera por toda España. Este mapa, que es un mapa de la época, es un mapa real del siglo XIX y que os podría caer perfectamente como un comentario de imagen en la EBAU, habla del cólera. Fijaros como el nombre tan curioso que le dan, mapa de la malignidad. Del cólera morbo, o sea, morbo no por morboso, sino evidentemente mortal. Si os dais cuenta, cuanto más oscuro, mayor cantidad de personas afectadas. Si os dais cuenta, la zona central en torno a Madrid, Castilla y Castilla y León es bastante profunda, en la zona gallega y zamorana, en Cataluña en la zona ya fronteriza con los Pirineos y luego la región de Murcia y lo que es parte de Andalucía, de la zona de Granada y tocando también con si lo diré, con Almería y demás, toda esta zona, pues claramente se ve esos efectos y llegando sobre todo también hacia la provincia de Málaga. Hubo ahí muchísima gente infectada. Repito que esto era la tónica normal y se empiezan a hacer vacunaciones masivas como forma preventiva. Evidentemente, salvando las distancias con el tipo de vacunas que tenemos ahora y, por tanto, la efectividad no era como las que tenemos hoy en día. Ejemplos precisamente de esas vacunaciones es el ejemplo de la enfermera Isabel Zendal, que os sonará por el Hospital de la Comunidad de Madrid, pero que fue una de las pioneras precisamente en la vacunación a niños para precisamente frenar de golpe alguna de estas grandes epidemias y que por eso ha pasado a la historia y a la posteridad. Durante la época de la restauración borbónica se va a intensificar muchísimo el éxodo rural, por otro lado. El motivo, pues las condiciones de vida en el campo son pésimas y muchos campesinos y ganaderos deciden abandonar ese tipo de vida rural para marchar a las capitales de provincia. ¿Por qué? Porque evidentemente está surgiendo un- una industrialización fuerte en determinados lugares y son focos de atención. Aquí tenéis un mapa también típico de análisis de imagen en que os lo muestra clarísimamente. Por un lado tenemos la zona de Barcelona, de Cataluña en general, pero Barcelona, porque sabéis que es donde
lo hemos hablado y lo hablaremos más adelante, es donde surge esa gran industrialización textil. Y esto provoca que haya emigraciones desde, por ejemplo, Galicia, toda la zona aragonesa, en menor medida también de Andalucía. Otro epicentro se va a crear también en Zaragoza, simplemente como salto precisamente hacia Cataluña. Madrid, no tanto por su nivel industrial, aunque algo de industria tenía, pero sobre todo porque es la capital del Reino de España y por tanto se necesita un cuerpo de militares, administradores, funcionarios impresionante. Y eso también va a provocar un foco. La zona de Burgos y Valladolid, que son zonas fundamentalmente cerealísticas también. Huelva y Sevilla, fundamentalmente, atraen mucha migración por el tema de los astilleros navales. Valencia por el tema tanto de astilleros, industria de la seda y todo el tema de los cítricos, naranjas, limones, etcétera. La Coruña y Vigo exactamente igual, por el tema industrial de, de los astilleros. La población, pues había desequilibrios muy fuertes. Hay un contraste muy grande entre lo que es la periferia litoral, o sea, todas las ciudades o capitales que rodean las zonas de mar fundamentalmente, ¿vale? Que siempre están muy pobladas, su climatología es mucho más suave, el hecho de tener puertos atrae mucho más a la inversión industrial y en cambio el centro peninsular, pues siempre a excepción de Madrid, evidentemente, estaba mucho más despoblado, que es, si os dais cuenta, haciendo historia comparada, es lo mismo que está pasando ahora. La famosa España vaciada que hablan los políticos, fundamentalmente es Castilla-León, Castilla-La Mancha, La Rioja y parte de Extremadura, fundamentalmente, y el interior de los pueblos del interior de Andalucía, que siempre van a estar, repito, mucho más atrasados. Aquí tenéis el tamaño de las poblaciones españolas, pues a finales ya del siglo XIX y como veis destaca clarísimamente hay dos focos fundamentales que son Barcelona y por otro lado Madrid. Evidentemente tenemos otros sitios también importantes como pueda ser Valencia, Zaragoza, varias ciudades en el País Vasco como Vitoria, Bilbao, San Sebastián, en Cantabria evidentemente Santander, Gijón y Oviedo en Asturias, La Coruña, Santiago de Compostela y Vigo en la zona gallega y luego ya en la zona andaluza, pues Córdoba, Sevilla, Cádiz, Jerez, que ya hablaremos de la industrialización, sobre todo de los destilados, de los licores, de los vinos y de la minería de Río Tinto también en Huelva, que todo esto lo va a explotar fundamentalmente los británicos, ¿vale? Málaga exactamente lo mismo también con la familia Larios o con la familia Osborne, por ejemplo. Y en la zona eh, valenciana, aparte de Valencia, pues Alcoy también con una industria del cuero, la zapatería muy importante, Alicante exactamente igual y Cartagena sobre todo por la industria naval y sobre todo por ser un puerto militar. Evidentemente, no solamente hubo una emigración interna española desde las zonas rurales hacia estas grandes zonas industriales que están empezando a surgir, sino que también hubo una emigración transoceánica fundamentalmente a América. Cuando ya se hayan vuelto a establecer de nuevo buenas relaciones diplomáticas con América Latina, pues va a ser el destino preferido de los gallegos, asturianos y canarios, por una cuestión evidente, la facilidad con el idioma, costumbres relativamente parecidas. Aquí tenéis un cartel de la época precisamente de los vapores, que eran estos barcos de vapor que habían surgido en estas revoluciones industriales y que atravesaban el Océano Atlántico para llegar a América. En este caso, el destino era Puerto Rico y la Habana. Y el puerto de salida, el puerto original era Santander. Bien, se calcula que 1 millón de españoles, porque repito, las cifras es muy difícil de llegar a poderlas cotejar con cierta seriedad, que 1 millón de españoles aproximadamente emigraron de España hacia América entre 1880 y en 1914, justo cuando va a comenzar la Primera Guerra Mundial.